y después vago anterior, vago posterior, o sea, troncular, y piloroplastia. O sea, el píloro se cortaba y se suturaba en forma transversal, ¿no? Pero daba una serie de síntomas, el dumping que llaman, ¿no? Que había diarrea post ingesta de alimentos, ¿no? O que había, ¿por qué? Porque pasaba tan rápido los alimentos que jalaba líquido. Entonces producía pues una diarrea osmótica, jalaba líquido y se iban en diarrea. Entonces tenían que tomar cierta posición, ¿no? Para evitar el paso rápido ¿cómo se llama? De los alimentos. Después ya vinieron ya la vagotomía selectiva, ¿no? O sea que solamente lo que era a nivel del antro. Después la llamada superselectiva. Y eso es lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Pero con el tratamiento de los inhibidores de la bomba de protones, como dijo ya, prácticamente esta enfermedad casi no existe ya, actualmente. Por ejemplo, yo que estoy viendo pacientes así en del Hospital de Solidaridad, en un barrio, solamente más veo esta enfermedad por reflujo gastroesofágico que úlcera péptica. Y más bien veo en algunos casos cáncer gástrico incipiente. Hay varios casos ya que se han salvado tomando biopsia, ¿no? Aunque algunos a veces no son reacios para hacerse la biopsia, pero en realidad esa es la situación, ¿no? O sea, ha habido un gran avance en la medicación, ¿no? Y con la endoscopía, por ejemplo, de fibra, ahora son videoendoscopios. Y antes solamente era, pues, rígidos. Después viene semirrígido. Después vinieron de fibra. Después del gastrocámara, que solamente tomaba, pero no se podía tomar biopsia, no solamente foto nomás. Después ya el de fibra, ya, diagnóstica y terapéutica. Ahora son los videoendoscopios, ¿no? Videoendoscopios. Entonces que ya antes uno entraba pues mirando el endoscopio y avanzaba. No, ahora uno solamente mueve acá nomás y está mirando el monitor, la pantalla, y va avanzando y hace todo mirando allá, ¿no? En cambio el otro pues tenía que darle yo un auxiliar para que por acá vea él, pero uno solo nomás, ¿no? Que mientras yo estoy haciendo, el otro también estaba mirando nomás. Pero ahí en la pantalla, todo el mundo que entra a la sala, todo el mundo ve porque es amplio, pues, ¿no? Se ve y se magnifica. Ahora están saliendo la cromatoendoscopía. O sea, digitalmente, no es que la úlcera o la lesión se lleve a inyectar una sustancia, así como yo le pasé ese de azul de metileno, ¿no? Digitalmente nomás se le pone como una capa, ¿no? De un color, entonces para identificar las lesiones infiltrantes o la úlcera, para ver su tamaño, ¿no? La profundidad, ¿no? O sea, esa se llama la cromatoendoscopía. Y por último ya pues son los otros pues que le llaman la ecoendoscopía. No, eco ya es para ver en profundidad, ¿no? Sobre todo para lesiones malignas, más que todo. ¿Alguna pregunta? Sigue, diga. ¿Más que? ¿Más grande? ¿Que sangra más? La úlcera duodenal. La úlcera duodenal es la que sangra más. Es más frecuente. Ahora, el estómago también sangra, pero ya es otra causa, ¿no? Sobre todo gastritis erosiva por AINES, como llaman, ¿no? Que produce gastritis. Lo que pasa es que como estaba hablando de la úlcera péptica,
Entonces quiere decir, si toma estos medicamentos, entonces reactiva la úlcera, ¿no? La reactiva. No es que produce úlcera, sino que la reactiva, más que todo. Porque la inflamación es general, todo. Todita la mucosa del estómago. Es en napa, como dicen, ¿no? No le oigo. En el caso de una gestante, Ya. ¿cambios de tratamiento variarían? ¿El tratamiento qué? ¿El tratamiento variaría en algo en caso de ser una gestante? ¿De cuántos meses? De embarazo. Durante el primero o segundo trimestre del embarazo. ¿De cuánto? Durante el primero o el segundo trimestre del embarazo. Ya. Ahí, como digo, corre el riesgo de las manipulaciones porque puede haber aborto, ¿no? Entonces tiene que estar en reposo absoluto. Pero la medicación es tan efectiva que te digo, pues, máximo 15 días controla la enfermedad. Si hay un sangrado, cicatriza rápido. Y si dice, para mayor seguridad, ahí mismo le he puesto que al mes se puede hacer una nueva endoscopía. Y la endoscopía es tan rápido porque yo la endoscopía la hago a veces 5 minutos nada más. Si me demoro 3 minutos más es para hacer biopsia. Y cuando entro tomo 2 biopsias por cada salida. No es como otros que sacan de uno en uno, ¿no? Yo ahorro tiempo en eso. Ya depende ya de cada uno su habilidad. Y es tan inocuo que no es para producir pues un aborto, ¿no? Una amenaza de aborto, esas cosas. Ahora, yo hago la endoscopía sin anestesia general, ¿no? Solamente es una poción de anestesia local, ¿no? Tipo gel o aerosol, ¿no? En la garganta. Pero si en estos casos, por ejemplo, de esta señora que está embarazada, entonces se le puede sedar o se le puede dormir lo necesario como para hacerle el procedimiento, ¿no? O sea que se le hace rápido y también para que se recupere rápido. Bueno, no habiendo más preguntas, continuaremos. Hoy ya son las 5 y 6. Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido, creo, porque en el otro me he extendido un poquito porque era un poquito intrincado la fisiopatología. Ahora vamos a hablar sobre lo que es más frecuente, ¿no? Lo que le decía, la llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico. Acá tienen ustedes un esquema, el esófago, que viene a través de la cavidad torácica y por debajo de los semidiafragmas, parte del esófago está dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Y luego continúa con el estómago. Entonces, ¿a qué llama uno reflujo gastroesofágico? Entonces, ese es el pasaje, dice el contenido del estómago hacia el esófago, o sea, se regresa, porque cuando come, entonces va del esófago al estómago. Acá es todo lo contrario, ¿no? Una vez que ha llegado al estómago, se regresa. Es retrógrado y ascendente. Le llaman también reflujo gastroesofágico fisiológico, porque normalmente sucede esto, ¿no? En nuestro organismo, pero nosotros no nos damos cuenta porque ocurre por periodos muy cortos, ¿no? Es raro de noche, la frecuencia más o menos 20 a 30 episodios al día. Y esto es debido, dice, a relajaciones espontáneas del esfínter esofágico inferior y que no coinciden con la deglución. En cambio, cuando estos episodios ya son
más de 50 al día, ¿no? Y mantiene un pH de menos de 4 por más de 1 hora al día, ¿no? Entonces a esto ya se le llama ya patológico, porque ya el paciente tiene también molestia. La presión basal está disminuida o ausente, o es una respuesta anormal, sea la actividad neural o miógena. O sea que hay un control nervioso y también muscular. Entonces, la llamada enfermedad por reflujo gastroesofágico, que son las iniciales, se utiliza, dice, para indicar los síntomas y signos por reflujo gastroesofágico patológico, pero persistente, ¿no? Ahora, entre los síntomas y la presencia de esofagitis no coinciden. El paciente puede tener reflujo, pero no hay esofagitis. Como también no puede tener síntomas y sin embargo uno hace una endoscopía y encuentra signos de esofagitis. Patogenia. Hay varios mecanismos que intervienen para que se produzca esta enfermedad. Por un lado tenemos falla de la barrera antirreflujo. El principal factor es el esfínter esofágico inferior. Por otro lado, el aumento de volumen del material refluido. Después, la agresividad del material refluido. La reducción del aclaramiento esofágico, o sea, para que se contraiga y regrese al estómago, ¿no? Disminución de la resistencia de la mucosa esofágica, ¿no? Así como hablábamos del estómago, la resistencia ahora es de la mucosa esofágica. El primer punto, fallo de la barrera antirreflujo, relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior, hipotonía del esfínter esofágico inferior, aumento de la presión intraabdominal. Por ejemplo, intraabdominal, por ejemplo, en la mujer embarazada, ¿no? Porque la criatura crece, ocupa espacio en la cavidad abdominal y empuja esto. Como también la obesidad, ¿no? También la grasa, ¿no? Que está en la pared abdominal, o la capa muscular que también hace presión, ¿no? Aumenta la presión a nivel del abdomen, y en cambio en el tórax tenemos presión negativa. Justamente es negativa porque nosotros inspiramos, entonces entra el aire, ¿no? Porque si fuera positiva no entraría el aire a los pulmones. Y ese factor de negativo y positivo actúa como un aspirador, así esté parado o sentado. Y si esté a lo largo en decúbito, con mayor gravedad o con la gravedad aumenta este factor, ¿no? De reflujo. También tenemos la disminución de la elasticidad de los ligamentos freno-esofágicos y otra alteración a nivel anatómico que es la hernia hiatal, o sea, parte del estómago está en la cavidad torácica. Acá tiene, por ejemplo, la figura de una persona en lo que está verde, ¿no? Y que regresa del estómago, todo el esófago, y llega a la garganta, acá, hasta ahí regresa. En lo de en medio tenemos que está entreabierto el cardio, ¿no? O el esfínter esofágico inferior. Entonces, el contenido gástrico como que asciende, ¿no? Y por otro lado tenemos ya la parte anatómica en la que hay nervios y músculos, ¿no? Que intervienen también, sobre todo a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? Muchos componentes anatómicos que al variar o al alterarse anatómicamente pueden favorecer el reflujo gastroesofágico. También tenemos que el epitelio del
esófago es poliestratificado, o es grueso. En cambio, en el estómago es de tipo cilíndrico, o sea, una capa, y que tiene glándulas. Acá tienen ustedes la diferencia arriba, que el esfínter esofágico está cerrado. En cambio, en el de abajo, cuando está entreabierto, el contenido gástrico, como ustedes saben, a nivel gástrico se produce ácido, ¿no? Y ese ácido asciende a la mucosa del esófago. El esófago no está acostumbrado a la presencia del ácido. Por eso es que las manifestaciones no es arriba, sino en la parte inferior, o sea, a nivel de la unión gastroesofágico. Acá nuevamente tienen ustedes, dice, lesión al esófago por reflujo. Claro, solamente señala nomás por la flecha que indica que es el reflujo el que asciende, ¿no? Y como usted ve, eso está a nivel del abdomen, o sea, donde hay presión positiva por ambos lados, entonces como que se debe cerrar, ¿no? Debe estar cerrado. En cambio, en el costado tienen ustedes parte del estómago que ha pasado el hiato esofágico, o sea, a nivel de los semidiafragmas, y ha pasado a la cavidad torácica, y ahí arriba recién está la unión de la mucosa gastroesofágica, y eso es lo que se llama hernia hiatal, y por eso está constantemente entreabierto, ¿no? Acá tienen un corte para que vean ustedes la diferencia, ¿no?, de la mucosa esofágica y de la mucosa gástrica. Ya, aumento del volumen del material refluido, comidas copiosas, ¿no?, o con exceso de grasa. Por ejemplo, ahora muy común que la comida chatarra que llamamos, ¿no?, puras frituras por todos lados, ¿no? O, por ejemplo, pollo a la brasa, o si no, los sándwiches, todos son a base grasoso nomás, ¿no? La hipersecreción gástrica es otro factor, aumenta más el contenido intragástrico, pues. Reducción del vaciamiento gástrico, o sea, disminución de las contracciones de las paredes del estómago, ¿no? Y el reflujo duodeno-gástrico, en la cual se agrega que el contenido duodenal sube o asciende al estómago y aumenta el contenido intragástrico. ¿Cómo se dice? Ya, agresividad del material refluido. Por un lado tenemos el ácido clorhídrico, la pexina, y el contenido duodenal, o sea, por reflujo duodeno-gástrico, ¿no?, los ácidos biliares, las enzimas pancreáticas. Reducción del aclaramiento esofágico, o sea, la contracción del esófago, por disminución de la peristalsis de las paredes del esófago. Reducción de la salivación, o sea, el bicarbonato como tipo tampón, ¿no?, para neutralizar el ácido. La postura en decúbito dorsal, ¿no?, echado, y durante el sueño, en la cual hay una relajación general del organismo, ¿no? Disminución de la resistencia de la mucosa esofágica. Ya hemos hablado que la mucosa es de epitelio poliestratificado. Factores preepiteliales, o sea, lo que está encima, ¿no?, el moco, la barrera de difusión paracelular, o sea, los costados, protección de la capa de bicarbonato antiácido, factores epiteliales, o sea, dentro de la misma células, ¿no?, la resistencia a la pared epitelial, la impermeabilidad a los iones de hidrogenión,
y gran potencial regenerativo de las submucosas. Posepiteliales, o sea, factores del flujo sanguíneo, secreción de bicarbonato y factor de crecimiento epidérmico, o sea, de regeneración. ¿Cómo se llama? También tenemos una lista larga de factores que disminuyen, aparte, la presión basal del esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, la grasa, como hablábamos, ciertas comidas, el chocolate, la menta, cafeína, licor, alcohol, fumar, la nicotina, los anticolinérgicos, la teofilina, los opioides, los antihipertensivos tipo bloqueadores de calcio, la benzodiazepina, que es un relajante, los beta-adrenérgicos, óxido nitroso, la secretina, glucagón, prostaglandina E, la colecistoquinina, la dopamina, el polipéptido vasoactivo intestinal, el embarazo, la ancianidad, o sea, por la edad, ¿no? La senectud, la obesidad, injuria cerebral por compromiso, ¿no? del factor nervioso, la intubación nasogástrica, en la cual cuando uno coloca una sonda nasogástrica, el esfínter se queda entreabierto, ¿no? Y si uno retira la sonda, no se cierra inmediatamente. Por eso es que hay siempre, a pesar de la sonda, no regresa por la sonda y no por los costados de la sonda. La gastrectomía, por disminución de la capacidad de contenido intragástrico, la diabetes mellitus, que produce la gastroparesia diabética, o sea, disminución de la peristalsis gástrica, la esclerodermia por compromiso de la pared, la fase postprandial, o sea, cuando uno come, aumenta el contenido gástrico, entonces eso también es un factor que aumenta la presión, ¿no? Dentro del estómago. Y la anestesia, que hace un relajamiento general, ¿no? Este es un esquema en el cual tenemos, por un lado, los factores defensivos, o sea, la barrera mucosa, el aclaramiento esofágico, y los factores agresivos, tenemos el ácido clorhídrico, la pexina, la bilis, las enzimas pancreáticas. Pero esto no es suficiente, sino que hay otros factores todavía que actúan a la vez, ¿no? La relajación transitoria no es tan importante. Y la hipotonía basal, eso sí, ¿no? Y eso todo conlleva una disfunción del esfínter esofágico inferior. Ahora, los factores anatómicos, uno de ellos que hemos hablado, la hernia hiatal, entonces puede conllevar a una incompetencia, ¿no? De la barrera antirreflujo por relajamiento del esfínter esofágico inferior, y eso conlleva a reflujo patológico, ¿no? Y esto, el nivel, ¿no? Se va hacia la zona que puede haber esofagitis, dice, sin enfermedad por reflujo gastroesofágico, con esofagitis, y si es menos, puede haber reflujo pero sin esofagitis, ¿no? Por eso. Epidemiológicamente, más o menos se presenta en personas mayores de 40 años. La relación hombres-mujeres de 12:1 ha aumentado a 3:1. Y con epitelio de Barrett, el epitelio de Barrett viene a ser un epitelio, ¿no? de tipo gástrico, ¿no? A nivel de la mucosa del esófago, y que tiene mayor tendencia, ¿no? A producir cáncer de esófago. En las gestantes es más frecuente, ¿no? La esofagitis por reflujo entre un 48 a 79%. En la población general solamente es 3 a 4%.
O dice, paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágica y esofagitis, las formas leves a moderadas se presenta en un 65, 97%. Las que se complican y desarrollan úlceras, un 5%. Las que tienen estenosis, un 4 a 20%. Y las que tienen epitelio o esófago de Barrett, un 8 a 20%, ¿no? Es después de 8 o 10 años más o menos. El diagnóstico por historia clínica, radiología de esófago, estómago y duodeno, pero últimamente como que se ha interpuesto la endoscopía alta, ¿no? Casi la radiografía muy poco se usa. La pH-metría esofágica de 24 horas sí se utiliza. La manometría esofágica estacionaria también se utiliza, pero más que todo para fines prequirúrgicos, ¿no? El cuadro clínico, los síntomas típicos y atípicos, ¿no? Entre los típicos tenemos la regurgitación, o sea, la sensación del contenido gástrico que asciende, ¿no? Y hay una sensación de acidez. Otra vez es cuando come, como que está inflamado esto, hay dificultad para pasar los alimentos. Pirosis es la sensación de acidez, ¿no? Retroesternal. Odinofagia, que viene a ser una disfagia acompañada de dolor. Y la salivación excesiva, ¿no? Atípicos, como esto asciende hacia arriba, entonces tiene la potestad de comprometer también la vía respiratoria alta. Puede pasar el contenido, por ejemplo, en la noche uno está durmiendo y se va hacia la garganta y puede pasar a los pulmones, por eso se dice aspiración pulmonar, dolor torácico, asma, sobre todo en los niños, tos crónica, dificultad para iniciar la deglución, o sea, ya acá arriba, ¿no? Ronquera crónica por compromiso de la inflamación de las cuerdas vocales. En la radiografía, por ejemplo, tienen ustedes en el lado izquierdo algunas nodulaciones, ¿no? Y granulaciones, y es amplio. En cambio, en el otro lado es más marcado, no hay dilatación, más bien hay espasmo. Entonces es más marcado en esa zona. Generalmente pacientes que tienen esta enfermedad, como ustedes saben, la endoscopía cuesta, ¿no? Entonces, siempre es sometido a un tratamiento médico sintomático. Salvo que hubiera sospecha de algunas complicaciones o persistencia de las molestias, entonces para descartar o verificar perfectamente el estadio de esta enfermedad, sobre todo para descartar el epitelio de Barrett, entonces se usa la endoscopía o se utiliza la endoscopía. Dice, excluir otras enfermedades o complicaciones en pacientes cuyos síntomas no son claros o quienes tienen síntomas alarmantes, hemorragia, disfagia o pérdida de peso. Descartar el esófago de Barrett en pacientes con síntomas de larga data, o sea, más de 8 años. Comprobar el diagnóstico y grado de severidad de la esofagitis. Hay una clasificación también de la esofagitis. Grado 1, cuando hay lesiones erosivas únicas o múltiples, pero no están juntas, o sea, no confluentes. Grado 2, erosiva y oxidativa confluente, pero no todo el círculo, ¿no? Toda la circunferencia. Grado 3, cuando ya son circulares. Aparte puede haber infiltración parietal. Y grado 4, prácticamente aquí ya están todas las complicaciones, ¿no? De úlcera, estenosis, fibrosis parietal o cicatriz epitelial columnar, que es el que llamamos el esófago de Barrett. Acá también otro esquema, que están aisladas las erosiones, confluentes pero no circulares,
y las otras que están unidas, ¿no? Y la última que está casi circular, ¿no? Acá tienen ustedes varios estadios. Por ejemplo, arriba hay una estenosis, ¿no? Pero hay unas zonas como si fuera digitaciones, ¿no? Delgadas. En la de en medio, la luz se mantiene entreabierta, pero para un costado, arriba y abajo, hacia el lado derecho, están parte de la esofagitis por reflujo. En cambio, en la del lado derecho de arriba, ahí vemos pues que la zona está ya casi toda alrededor y hay una serie de nodulaciones y la luz está estenosada. En la de abajo, del lado izquierdo, hay una estenosis, pero una erosión circular, ¿no? Ya no tiene las nodulaciones, pero la luz es pequeña. Acá igualmente también tenemos el compromiso, ¿no?, de la pared casi un 70%. En la última, una serie de digitaciones de una mucosa rosada, ¿no?, que contrasta con la mucosa rosada pálida superior del esófago. Eso es lo que se llama el epitelio de Barre. Acá tienen otro, ¿no?, el epitelio de Barre con de serias digitaciones, ¿no?, hacia arriba, y que eso es una lesión premaligna. Bueno, la pHmetría esofágica, dice, se utiliza o está indicado paciente que tiene síntomas atípicos y que no hay respuesta al tratamiento sintomático. Parámetros que se evalúan: tiempo total del pH menos de 4, porcentaje de tiempo total del estudio de pH menos de 4, porcentaje del tiempo con pH menos de 4 de pie y en decúbito, el número de episodios de reflujo, el número de episodios de reflujo más de 5 minutos de duración y el índice de síntomas. La manometría tiene que ver algo con la contracción muscular de la pared, ¿no? Entonces tiene que ver algo con el tono del esfínter esofágico en reposo. Lo normal es de 10 a 30 milímetros de mercurio. Postprandial, o sea, después de ingesta de los alimentos, disminuye el tono de este esfínter esofágico inferior. Y en la noche dice que mucho baja más cuando uno está durmiendo. Ahora, ¿cuándo es posible que se produzca la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Cuando el tono del esfínter esofágico inferior está por debajo de 5 milímetros de mercurio. Tiene poca utilidad, dicen, el diagnóstico de esta enfermedad, pero sí como un parámetro, ¿no?, de evaluación para ser controlado en el postoperatorio quirúrgico. Complicaciones: estenosis, ¿no?, úlcera o ulceración, hemorragia y el esófago de Barre, que como dice es una lesión premaligna al cáncer de esófago. Ya, acá tienen ustedes algunos esquemas, ¿no?, en la cual por alteración anatómica la primera de arriba tiene una pequeña hernia hiatal, ¿no? Y hacia abajo ven ustedes que es una hernia hiatal ya mucho más grande, ¿no?, que está ya por encima de los hemidiafragmas. En la segunda de en medio, la de en medio arriba, hay una úlcera, ¿no?, en la parte inferior de mucosa gástrica, o sea, el epitelio de Barre que le llaman, y al costado ha hecho ya una úlcera, por eso le dice úlcera tipo Barre. En el de en medio, el de abajo, es un esófago corto, congénito, ¿no? Por lo tanto, jalonea parte del estómago hacia la cavidad torácica. En cambio, la del costado es
una hernia por deslizamiento, en la cual regresa a la cavidad abdominal y hay reflujo, entonces asciende y baja, por eso se llama hernia deslizante, ¿no? Tratamiento: medidas generales, medidas dietéticas, medidas farmacológicas, quirúrgica y endoscopía terapéutica. En medidas generales, por ejemplo, en algunos pacientes es necesario inclinar la cabecera de la cama, o sea, pero no es a través de poniendo almohadas, sino levantando la pata de la cama del lado de la cabecera, ¿no? Más o menos unos 20 centímetros, poniendo tacos de madera o ladrillos. Uso de prendas amplias. Esto se refiere a las mujeres que deben usar vestidos pues, no muy apretados, ¿no? Por ejemplo, ahora usan los pantalones pues, bien ajustados, creo. Y a eso se refiere. Entonces aumenta la presión intraabdominal, indirectamente pues, favorece el reflujo. Evitar hacer grandes esfuerzos. Bueno, cuando uno quiere levantar un peso, entonces pone duro la pared abdominal, entonces comprime esto y es una forma de aumentar la presión intraabdominal para favorecer el reflujo. Evitar el estrés, reducción del sobrepeso corporal, o sea, la obesidad. Evitar todos los fármacos que disminuyen la presión basal del esfínter esofágico inferior, los anticolinérgicos, los espasmolíticos, los calcio antagonistas que son antihipertensivos, los anticonceptivos. En las mujeres, por ejemplo, el control del embarazo, que no quieren, entonces sea inyectable o tableta, es el mismo efecto, ¿no? Relajen el cardio y tienen este problema. Los nitratos, esos son algunos, ¿no? En la dieta debe ser ya no pobre en carbohidratos y grasas, y en cambio ricas en proteínas. A veces prescindir de la cena, o sea, no comer en la noche. Evitar los estimulantes de reflujo gastroesofágico: tabaco, alcohol, café, chocolate, frutas ácidas, o sea, cítricas, la menta y grasas, ¿no? En general. Medidas farmacológicas: si tiene síntomas leves y sin diagnóstico de esofagitis, los procinéticos, que es la cisaprida, y los antiácidos, o ambos, dice, ¿no? Ahora ya no se usa casi la cisaprida, ahora es la mosaprida. Si las molestias no remiten o aumentan, o se hace el diagnóstico de esofagitis en forma no es endoscópica, debe bloquearse, dice, la producción ácida. Y dentro de eso tenemos que los inhibidores de bombas de protones son más efectivos que los antagonistas de los receptores H2 de histamina. El pantoprazol, que viene en dosis de 20 a 40 miligramos, ¿no?, al día durante 4 a 8 semanas. En caso de enfermedad por reflujo gastroesofágica de moderada a severa, o sea, y las de tipo recidivante, y también las refractarias a los antagonistas H2, entonces pasar inmediatamente a los de inhibidores de la bomba de protones. Medidas quirúrgicas: cuando es severa esta enfermedad, ¿no?, los síntomas, y no responde al tratamiento médico, se recomienda la fundoaplicatura laparoscópica de Nissen, la cual da un 90% de curación, menor morbilidad postoperatoria y también menor estancia operatoria, más que todo. Pues es más rápido, ¿no? Esta más o menos esquemáticamente es
la fundoplicatura, o sea, la pared posterior, la pared anterior, sobre la curvatura menor del estómago, se hace la sutura, aproximación de estas dos paredes, ¿no? Y que hace como especie de un anillo para que no pase hacia el tórax. Tratamiento quirúrgico. Paciente con hernia hiatal y con terapia médica refractaria, o sea que no remiten los síntomas al tratamiento médico. Paciente con bajo grado de esofagite 1 y 2 y con deficiencia mecánica del esfínter esofágico inferior, o sea que tiene reflujo persistentemente, ¿no? O paciente con estenosis o ulceraciones esofágicas, esófago de Barrett o síntomas pulmonares severos. En todos estos casos se utiliza el tratamiento quirúrgico. Tratamiento endoscópico, esto es como referencia, en realidad acá nosotros no hacemos, por lo menos, ¿no? Por falta de control medicamentoso, contraindicación de la cirugía, o sea, por otras enfermedades asociadas, ¿no? Negación a la cirugía, el paciente no desea ser operado. Fracaso de las medidas médicas, alto riesgo quirúrgico y es menos invasivo. Hay la técnica de la sutura, la técnica con grapas y electromagnética, ¿no? Sutura mediante la endoscopía, ¿no? Se trata de cercar la parte subcardial del estómago. Grapas igualmente también se trata de juntarlos. Y electromagnética, que se aplica electromagnetismo y se trata de juntar la mucosa a este nivel, hacia a nivel muscular. Ya esta es la fibrografía, ¿no?